Nos habíamos quedado en la clase, justamente dice 29 de noviembre, porque ahí comenzamos. Cuando hablamos del primer adelantado, don Pedro Mendoza, hablamos también de Álvaro Núñez, cabeza de vaca. Hablamos que él inclusive fue expulsado posteriormente por los propios partidarios de Irala. Hablamos de la Fundación de Asunción, la clase pasada. Hablamos de la importancia de este documento. Recuerden la Real Cédula del 12 de septiembre de 1537, que una sola vez tenía que usarse acá en Paraguay, pero se usó casi 32 veces, ¿verdad? Explicamos por qué ocurrió eso, que ocurrió una incipiente democracia, inclusive, porque acá la gente se va a tomar este documento para eh, votar al que sería posteriormente su líder o su gobernador. Hablamos de Irala, recuerdan inclusive, les puse el ejemplo de la calle de nuestra querida facultad, que da origen a la calle Gobernador Irala, ahí en el portón mismo de la Facultad de Filosofía, comienza esta calle de nombre Gobernador Irala. Y de forma perpendicular, la otra calle es Comandante Gamarra, que la vamos a estudiar cuando hablemos de la independencia nacional, un prócer muchas veces olvidado a nivel de historia. Bueno, hablamos del cabildo también, que le otorgaba, qué cosa le otorgaba a una ciudad, le otorgaba el grado jerárquico. Anteriormente, una ciudad tenía ese grado cuando se fundaba el cabildo. O sea, el fuerte Nuestra Señora Asunción se crea el 15 de agosto de 1537 y la ciudad de Asunción en 1541 con la fundación del cabildo. Acá estamos en los periodos de Irala, cuánto tiempo gobernó Irala. Entonces, el único proceso que acá tenemos 2 años, del 42 al 44, es el proceso en el cual estuvo Álvaro Núñez. Recuerdan, inclusive pusimos el ejemplo de que un gobernador, que es un adelantado, que tenía su origen inclusive ya en la época de la Revolución, en el cual los propios españoles querían sacarle a su territorio a los árabes hasta el año 1492. Entonces, el segundo adelantado, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, vamos a rememorar esta parte, acá es 1542, acá corrijan por favor, 1542. Vamos a rememorar otra vez a él porque vamos a comenzar de él para que ustedes, aquellas personas que hoy se integran, también puedan entender esta parte y por lo menos relacionar los contenidos. Bueno, el primer adelantado era don Pedro, dijimos que él muere de sífilis, se cree, ¿verdad? Que murió de sífilis, no se especifica, pero conocemos como el mal de Italia. Él muere en alta mar, dejando aquí a su lugarteniente, Juan de Ayolas, como líder. Juan de Ayolas muere buscando el famoso El Dorado, entonces, ¿quién se queda como líder? No hay. Entonces llega esa nota del 12 de septiembre de 1537, en algunos libros llamada Real Provisión, en otros libros llamada Real Cédula. Igual es un documento muy importante. Entonces, según esa cédula, acá se tenía que reunirse los muchachos y tenían que elegir entre ellos quién iba a ser el nuevo adelantado o el nuevo gobernador. Profe, Pero no, sí, te escucho. ¿acaso Juan de Ayolas no había nombrado como sucesor a Domingo Martínez Grala? No, pero no podía, pues. No podía de forma directa. Mi- Oficialmente, digamos, así de Oficialmente, sí, forma señor. verbal Sí, le señor. había mencionado. Sí, señor, así mismo. De forma oral, Bueno, sí, pero no hay un documento respaldatorio jurídico que indique claro. eso. Se necesitaba esta real cédula el 12 de septiembre. Sí, señor, así mismo. Documento respaldatorio no había de forma jurídica, pero sabíamos, todos sabíamos, ¿verdad? Que el líder era Domingo Martínez Irala, justamente porque le acompañó muchísimo al propio Juan de Ayolas, y ni qué decir cuando Juan de Salazar y Espinosa funda la ciudad de Asunción el 15 de agosto de 1537, o sea, era el líder natural, en el caso de Irala. Pero el que trajo esa real cédula o real provisión, Alonso Cabrera, el tipo venía, ¿verdad? Se cactaba, ¿verdad? Bueno, yo traigo la real cédula, a mí me envía el propio Consejo de Indias allá en España, y yo probablemente sea el electo, ¿verdad? Él pensaba eso. Viene acá y entre los exploradores eligen, y eligen sin lugar a dudas, le eligen a Domingo Martínez Irala de forma casi unánime, o sea, 2 votos menos tuvo, y le eligen a Domingo Martínez Irala como primer gobernador de la provincia del Paraguay. Por eso es muy importante el caso de Irala. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de doctrina política, historiográfica también, el primero y el último.
primero y el último, y siempre en este caso vamos a tener muchísimos gobernadores, imposible saber todo. Por eso en el programa ustedes les dice qué tipo de gobernadores y qué gobernador ustedes tienen que estudiar. No le dice que estudien todos los gobernadores, algunos que son muy importantes dentro de la historiografía paraguaya, pero no todos. Entonces, una vez ya aquí impuesto Irala como gobernador, llega la información allá en España, entonces España, en ausencia de un adelantado, nombra al segundo. El segundo adelantado, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, le dije inclusive en su momento que este personaje era conocido porque estuvo explorando lo que sería Norteamérica, la zona de Florida, la zona ahí cercana a Miami, estuvo explorando Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, o sea, una persona ya muy conocido, era un conocido navegante, llega entonces con una capitulación a lo que sería el Río de la Plata. La idea era apaciguar los ánimos que tenían en ese momento los propios exploradores y también crear nuevos fortines para evitar que los brasileros empiecen en ese momento los bandeirantes, ¿verdad? Los bandeirantes empiecen a arrasar con los territorios de los propios españoles. Recuerdan que hablábamos, inclusive, no sé, alguien me preguntó, el hecho de usi possidetis, que era en latín, uso y posesión. Entonces, los españoles tenían que estar en ese lugar, afincarse en ese lugar para dejar precedente y que ese territorio es de ellos. Entonces, por eso ellos la fundación de varios fortines, la fundación de varios, después posteriormente ciudades. ¿Para qué? Para tratar de evitar el avance de los portugueses. Esa es la idea. Entonces viene Álvaro Núñez con esa idea también, pero el problema de Álvaro Núñez va a ser que va a chocar con una estructura ya totalmente establecida. Nos referimos acá a Irala, que Irala va a establecer ya a unas cuantas normativas culturales que va a estar en contra mismo los religiosos que van a venir con Álvaro Núñez y el propio Álvaro Núñez. Ahora nos referimos inclusive al libertinaje, en el cual vivían muchos españoles con las propias indígenas. Por eso el sacerdote Martín González de Paniagua se va a escandalizar cuando le va a ver, por ejemplo, a un español con 8, 9 mujeres guaraníes, y por eso él le va a enviar un documento al propio rey. ¿Y cómo le va a nombrar al Paraguay? El paraíso de Mahoma. Ustedes recuerden que a nivel de la historia de las religiones, la religión que permite, en el caso de la poligamia, es la religión de los islamitas, ¿verdad? O los musulmanes. Sí, te escucho, Fabricio. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué Adelante. fecha hablaste que dice el 12 de marzo de 1524? ¿No pueden anotar cuál era? 1542. Sí, señor, 1542. Ya. Eso no era mi duda. 1542. Gracias, profe. Sí, señor, 1542. Y con Álvaro Núñez llegan, y este aspecto importante a tener en cuenta, ya salió en exámenes anteriores, llegan los primeros caballos y yeguas a esta zona geográfica. Nosotros conocemos que Paraguay, también con relación al río de la Plata, es una rica zona de ganado vacuno y equino. Entonces aquí llegan los primeros caballos y yeguas al río de la Plata. Por eso es muy importante también el arribo de Álvaro Núñez. Álvaro Núñez, dijimos, no va a tener mucho éxito, va a quedarse poco tiempo, casi 2 años. Inclusive dijimos que no hay una información certera, pero se cree que fueron partidarios del propio Irala que van a crear un incendio en Asunción. En ese momento Álvaro Núñez estaba en la zona del Chaco, tratando de repeler a los pámpidos, que eran enemigos naturales, los propios guaraníes, aliados en ese momento de los españoles. Entonces Álvaro Núñez estaba allá en la zona del Chaco y acá hay un incendio importante. Entonces los muchachos acá, el propio Cabildo, van a decir, ¿y dónde está nuestro gobernador? ¿Dónde está nuestro adelantado? ¿Dónde está? Está allá en la zona del Chaco, mientras acá nosotros tenemos que buscar la forma de salvarnos un incendio. Inclusive el primer fuerte, esa casita de madera creada por Juan de Salazar y Espinosa, va a ser incendiada, va a desaparecer en el incendio. Entonces, inclusive ese incendio va a ser una de las causas para la posterior, no sería enjuiciamiento, ¿verdad? Porque no le enjuiciaron. Lo que sería era sacarle el gobierno a Álvaro Núñez por inoperancia, que pusieron inclusive como un ejemplo.
los partidarios de Irala. ¿Por qué? Para ponerle justamente nuevamente a Domingo Martínez Irala como gobernador. Entonces, los partidarios de Irala van a poner varias normativas, ¿verdad? Varias tesis, como se puede llamar, o situaciones en las cuales Álvaro Núñez no puede llegar o seguir siendo el gobernador del Paraguay. Entonces, durante todo este proceso, una de ellos el incendio, otra vez que también va a traer la guerra de los payaguáes y los guaraníes, va a traer a la zona de Asunción, eso van a indicar los adeptos a Irala, y también el hecho de que no va a poder gobernar, o sea, va a tener mucha oposición política principalmente. Entonces, esto va a hacer que los muchachos, ¿qué van a hacer? Van así, esto dijimos, 32 veces va a utilizar ese documento que trajo Alonso Cabrera, una sola vez tenía que utilizarse, se va a utilizar ya acá por segunda vez. Por segunda vez, según la Real Provisión o Real Cédula del 12 de septiembre de 1537, se va a elegir nuevamente a un gobernador. Recordemos que Paraguay dependía desde este proceso hasta el año 1776 al virreinato del Perú. Dijimos inclusive la frase, ¿verdad? Me cuesta un Perú. Suelen escuchar ustedes, hablamos de esa frase. Hasta el día de hoy se suele realizar, se suele comentar esta frase, porque era muy difícil llegar allá geográficamente en este año. Imagínense, hoy todavía es una larga distancia para llegar a la zona del Perú. Entonces, de ese proceso, acá muchas veces nosotros reivindicamos este documento para elegir nuevamente a un gobernador. Y caso que ocurrió. Entonces, específicamente en 1552 es un año muy importante porque a Irala se le iba a sacar del gobierno. Los inicialmente adeptos de Irala se van a poner en su contra. ¿Por qué? Porque Irala va a dar muchos beneficios a los mestizos y principalmente va a dejar de dar beneficio a los propios españoles. Entonces se hace una conspiración en su contra. Muchos de esos sublevados van a ser justamente españoles que van a querer sacarle el gobierno a él. Entonces Irala les quiere matar a todos. Quiere matar a todos, los apresa a los causantes de esta conspiración. ¿Y qué hace? El sacerdote Francisco de Andrade le dice, ¿sabes qué, Domingo Martínez? Tranquilo, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo político. A todo esto que quisieron matarte, ¿por qué no flanqueamos lo que sería, de forma jurídica, el mestizaje? Entonces, ¿qué hizo Irala? Concretó una boda con los principales capitanes que quisieron matarle, quisieron sacarle el gobierno a él, y les casó con sus hijas mestizas. Por ejemplo, Isabel se casó con Gonzalo de Mendoza, Marina con Francisco Ortiz de Vergara, y Ginebra, que era la más linda de todas, se casó con Pedro de Segura. Entonces, ahí hacían una competencia entre Ginebra y Úrsula. Porque hay una historia, no cuenta, ¿verdad? Muchos libros, pero hay una historia, ¿verdad? Que dicen que Úrsula ya estaba enamorillos con Gonzalo de Mendoza, pero se casa con Riquelme de Guzmán, entonces ahí se produce uno de los primeros moquetes, por así ponerle el término, ¿verdad? O peleas a nivel colonial que ya se nombra, ¿verdad? ¿Por qué? Por mujeres, ¿verdad? Una mujer, entonces en este caso, los muchachos se van a pelear ahí. No sé si alguno de ustedes acá, los varones, en algún momento se pelearon, ¿verdad? Por una mujer, bueno, acá Eso ya a nivel sigue, político. sigue tan vigente, profe. Hoy todavía sigue vigente el amor propio del hombre, ¿verdad? Queriendo buscar que la mujer esté ahí buscando su amor justamente y buscando el famoso, inclusive eso es a nivel biológico, ¿verdad? Ustedes van a ver el apareamiento de los animales justamente muestra, y en teoría la hembra tiene que aparearse con el más potente, más poderoso, ¿verdad? De los animales. Bueno, a nivel de, nosotros tenemos internamente, ustedes van a estudiar su psicología cuando hablen también del famoso Sigmund Freud, van a buscar muchísimo, y esta partecita de historia pueden ponerle ahí como una consideración al profesor, la profesora que hable en su momento de Sigmund Freud, ¿verdad? Bueno, ahí pueden poner también, porque van a hablar mucho de esa parte, que es biológicamente es propia del ser humano. No me quiero meter en otra materia. Bueno, entonces esto produjo, este acontecimiento produjo que jurídicamente era legal ya el mestizaje. ¿Por qué jurídicamente era legal? Porque dijimos que los españoles hacían lo que se llama rancheadas. ¿Qué rancheadas? Expediciones en contra de las tolderías guaraníes
Los españoles se iban, saqueaban, abusaban, violaban a las mujeres y ellas se quedaban muchas veces embarazadas, no sabían inclusive de quién. Ahí se produce todo ese proceso muy lamentable de la conquista española. Entonces los españoles van a tener como enemigos a los guaraníes, los guaraníes van a tener como enemigos a los españoles y viceversa. Ellos se van a enfrentar. E inclusive más, los enemigos naturales de los guaraníes eran los pampios. Y como tanto le odiaban ya acá los españoles, los guaraníes, se van a aliar con sus propios enemigos naturales, que van a ser los chaqueños. Entonces, por primera vez en la historia, se van a unir guaraníes y pampios en contra de otro enemigo, que en el caso van a ser los guaraníes, perdón, los españoles. Se van a unir, es la misma cosa que un olimpista y un cerrista se unan en torno a un objetivo en común. Un ejemplo así, salvando la distancia, ahora que pongo. ¿Por qué? Porque era muy raro, era casi imposible que se pongan de acuerdo en algún momento los chaqueños, los pampios y los guaraníes. Pero tenían un enemigo común, ¿verdad? Que eran los propios españoles. Y acá tenemos unos ejemplos de los años 1539 a 1680, 37 enfrentamientos armados para que ustedes vean que los guaraníes no eran dóciles, ni mucho menos. Recuerden que hablamos en la clase pasada de que el guaraní era belicoso, el guaraní era violento, el guaraní era guerrero, guerrero por naturaleza, vencer o morir, eso está en el ADN del guaraní. Bien, eso viene ya de acá. Viene ya de acá, no se dejaba vencer por nada del mundo. Y también otros años de revueltas son 1560 y 1578. Uno de los máximos exponentes de estas revueltas, por ejemplo, el cacique Lambaré. Cacique Lambaré, que hoy está en la zona de lo que sería la zona de Cateura, por ejemplo, ahí está geográficamente lo que sería la zona de Cacique Lambaré. Viene en la zona de lo que serían los carios habitaban esa zona, o sea, el cacique Lambaré era cario, por ejemplo. Sabemos hoy, ¿verdad? Que Lambaré, por ejemplo, es un cerro que viene de nombre de este cacique. O sea, toda la parte geográfica, lo que hoy corresponde a esa ciudad, era parte de las tolderías de los carios. Pero esos carios estaban gobernados por el cacique Lambaré. Sí, yo sé que una avenida hoy con, no sé si se arregló, ¿verdad? Pero siempre una avenida con muchísimos cráteres. Más vos parecía que estabas en la luna, no sé si aún usted en esa zona, ahí en la zona de Lambaré, pero varias veces yo, años atrás, transitaba mucho, hoy ya no. Pero era muy difícil, muy problemático, era como si vos estuvieras transitando por la luna prácticamente por esa zona ahí de la famosa Cacique Lambaré. Y lleno de semáforos, ¿verdad? Llenito de semáforos. No sé si aún usted ahí y cambió esa estructura. Bueno, entonces Álvaro Núñez deja, deja el cargo, se le envía a España con el primer barco realizado aquí en Astilleros de Paraguay. Nos referimos al barco llamado Comuneros. Característica, y ese sí es una casualidad el nombre, ¿verdad? Yo siempre digo que hay que diferenciar causalidad de casualidad a nivel de palabra en historia. Pero en este caso es una casualidad, ¿verdad? Que justamente se llama Comuneros, el barco que va a enviar a Álvaro Núñez a nuevamente Europa. Entonces, Irá la va a gobernar de 1539 a 1542 y el 44 y 56 años que él muere. Bueno, entonces se le nombra posteriormente al tercer adelantado del Río de la Plata, Juan de Sanabria. Entonces tenemos ya el primero, segundo y tercero. El problema cuál va a ser que Juan de Sanabria va a estructurar todo, todos los gastos ya van a estar totalmente estructurados para su expedición, ya van a estar quiénes se van a ir, cómo se van a ir, ya está todo estructurado. El que le va a guiar a Juan de Sanabria va a ser un conocido de la zona nuestra, Juan de Salazar y Espinosa, pero ¿qué pasa? Muere Juan de Sanabria antes de emprender su viaje, entonces toma como punta de lanza ese viaje su esposa, doña Mencia Calderón de Sanabria. ¿Por qué importante esto? Primeramente, por primera vez justamente, a la redundancia, se habla de la mujer. Se habla de una mujer, se habla de doña Mencia, que va a ser una persona que va a ponerse las pilas para realizar este viaje, cosa que no era para nada fácil. ¿Por qué? Porque es una sociedad netamente gobernada y liderada por los hombres. Entonces ella toma como punta de lanza ese aspecto y le da la posibilidad a Juan de Salazar de liderar esta expedición. Entonces esta expedición viene
¿Por qué es tan importante esta expedición? No solamente por el hecho de que una mujer estaba al mando, pero eso no se dice. Si ustedes ven los libros de historia, no dice Doña Mencia. ¿Quién es el tercer adelantado del Río de la Plata? Juan de Sanabria. No dice Doña Mencia. Juan de Sanabria es. Piensa que él estaba muerto, ¿verdad? Falleció antes del prender el viaje, dicen. Tercer adelantado, Juan de Sanabria. Después dice Doña Mencia, en algunos libros. No sé cómo está en el programa, en realidad no miré. Para mí que está Juan de Sanabria nomás. No sé si en el programa mismo dice Doña Mencia, no miré en realidad. ¿Me pueden corregir ahí ustedes si tienen su programa a su lado? ¿Qué dice ahí? ¿Dice Juan de Sanabria o dice Doña Mencia? O al lado de Juan de Sanabria dice Doña Mencia. Porque muchas veces no le nombran ni a ella. Entonces, el 16 de diciembre de 1550 llegan a la isla de Santa Catarina hoy. Tiene averías la embarcación, permanecen en esa zona y después llegan a la zona del Río de la Plata, casi un año después, a lo que sería la zona entre el río Uruguay y el río La Plata. Con esta expedición, aparte de que llega Doña Mencia, llegan con ella un cronista muy importante llamado Hans Staden. Hans Staden nos describió a nosotros lo que serían la antropofagia, estudiamos ese proceso. Antropo, hombre, fagia, consumición, o sea, consumición de carne humana. Los guaraníes realizaban ese ritual solamente de forma esporádica, de forma a nivel de un ritual justamente para absorber la energía del enemigo. No lo hacían por necesidad, la consumición de carne humana. El cronista Hans Stein es que describió eso. Inclusive hizo un grabado. Era una técnica de dibujo muy conocida en esa época. Y también con esta expedición llegan los hermanos Goes. Recuerdan que con Don Pedro Mendoza llegan los primeros equinos, caballos y yeguas. Entonces con los hermanos Goes que van a venir con Doña Mencia, que llega el ganado vacuno. Es muy importante esto porque el Río de la Plata, y por ende también Paraguay, está la ganadería y está la soja. Ahí nomás están en pelea, ¿verdad? Lo que aportan más al Producto Interno Bruto aquí en Paraguay. Ustedes van a ver siempre que cada año en algún momento sube o baja el dólar. Eso es inclusive por la cosecha de soja o por la extensa exportación de ganado vacuno. Y ya sea en pie, porque Paraguay exporta ganado en pie, o ya sea a nivel de carne, ¿verdad? Ya sea a nivel de frigorífico. Entonces se introduce en el ganado vacuno en la provincia del Paraguay un toro y 7 vacas. Ese inclusive es un nombre de un restaurante, no sé si hoy existe, anteriormente estaba en la zona de Villamorra, y muchas veces siempre vemos locales comerciales que no sabemos por qué llevan ese nombre, ¿verdad? Bueno, ahora ustedes ya saben si en algún momento visitaron ese lugar, por qué tiene ese nombre. Hay otro lugar también muy conocido a nivel de bodega, que se llama Pepe Botella. Vamos a estudiar que era el hermano de Napoleón Bonaparte. Cuando hablemos de él, después de la época de la independencia, vamos a hablar mucho de ese personaje. Pero un personaje histórico también. Con esta expedición, a su vez, llegan 50 mujeres españolas. Los muchachos acá, ni que Nadia Ferreira, como los muchachos van a mirarle a estas 50 mujeres. Se van a pelear literalmente por ellas. ¿Por qué? Porque con estas 50 mujeres españolas, un español que está aquí, al unirse, al casarse con esta mujer española, van a dar origen a la clase social llamada criollo, hijo de españoles nacido en América. Y de esas 50 mujeres van a estar las futuras madres de los criollos del Paraguay. Eso es muy importante, la idea que vinieron estas mujeres acá a la zona de Paraguay, el caso de las 50 mujeres españolas. Y muchas de ellas, algunas viudas, otras separadas, algunas inclusive casadas con su marido, pero no sabían ni dónde estaba su marido. O sea, perdió una acción, estaba su marido, ¿verdad? Pero ella quería una nueva vida, entonces muchas se animaron y llegaron aquí a la zona del Río de la Plata y por ende a Paraguay. Entonces, uno de esos criollos va a ser el primer gobernador de todas las Indias, del norte a sur, que va a ser criollo. Va a ser Hernandarias o Hernando Arias de Saavedra. Entonces, dijimos en la clase anterior
que Asunción era la punta de lanza. Asunción era la punta de lanza, muchísimas otras ciudades se van a crear posterior a Asunción. Por la posición geográfica de Asunción era muy importante donde estaba ubicada, porque por la navegabilidad. Estaba ahí el río Paraguay, que hacía que justamente Asunción sea excelente para el acceso al lugar y para que las personas puedan acceder a estos territorios que estamos poniendo en pantalla. O sea, de Asunción se van a fundar varias otras ciudades. Por ejemplo, Nueva Asunción, lo que hoy es el Chaco Norte, ahí cercano, pasando un poquito más el río, la zona de lo que hoy es cercano a Bahía Negra. Nuflo de Chávez, en 1561, va a fundar la hermosa ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Digo, hermosa ciudad, es muy parecida a la ciudad de Asunción, calles angostas, muy parecida a nuestra ciudad, y también la diferencia sería que tiene anillos, ¿verdad?, dentro de la estructura. Varias veces ya estuve en esa ciudad muy linda, totalmente recomendada para visitar Santa Cruz de la Sierra, una ciudad que está en el llano. En 1573, la ciudad de Santa Fe, Nuestra Señora de Santa Fe, por Juan de Garay. Juan de Garay también es uno de los exponentes de lo que sería la conquista y colonización del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque va a crear también varias ciudades, varios fortines. Entre ellos, en 1580, va a realizar la fundación de la llamada Segunda Buenos Aires, que él inicialmente va a estar aquí. Y de aquí va a pegar rumbo sur y va a ir hasta la zona, lo que hoy es la Santa María del Buen Aire. Atiéndame la diferencia. Una vez Nuestra Señora del Buen Aire, en el caso de la primera Buenos Aires, patrona de los navegantes, y la segunda Buenos Aires, Santa María del Buen Aire. Ahí ustedes ya pueden diferenciar por el nombre la primera Buenos Aires o la segunda Buenos Aires. Pues no se llama pues así. Su nombre no es primera Buenos Aires, segunda Buenos Aires. Se le dice nomás. Entonces, una es Nuestra Señora del Buen Aire, caso la primera, fundada por don Pedro Mendoza, y la segunda, Santa María del Buen Aire, fundada por Juan de Garay en 1580. ¿Con quién? ¿Quiénes fundaron Buenos Aires? Sí, 56 mestizos paraguayitos. Así mismo. Por eso muchas veces, no sé si alguno de ustedes aquí es bonaerense, es porteño, ¿verdad? Pero muchas veces cuando se habla de este aspecto, los argentinos quieren, o si no, sale por acá, entra por acá, ¿verdad? Pero en realidad hay que tener, historiográficamente es real, la segunda Buenos Aires, o la actual, donde está afincada hoy, ahí al costado del Riacho Negro, ahí al costado de lo que sería el río La Plata, la actual ciudad de Buenos Aires, fue fundada por Juan de Garay, con 56 mestizos paraguayos. O sea, de Paraguay, de Asunción salen para fundar todas estas ciudades que estamos poniendo en pantalla. En 1577, el capitán Ruiz Díaz Melgarejo funda Villarrica, el Espíritu Santo, que se va a trasladar 7 veces, por eso es la llamada ciudad andariega. El caso de Villarrica, muchísimas veces se va a cambiar de lugar. Inicialmente estaba en la zona del Alto Paraná y un poquito más, inclusive ya lo que casi es hoy zona de Portugal, ¿verdad? En ese momento Imperio Portugués o Brasil, y se va a ir trasladando paulatinamente. Entonces ustedes van a ver inclusive nosotros ese departamento, o sea, vamos a memorar. La ciudad capital de qué departamento es Villarrica? Logueira. Excelente, Guairá. En realidad, si vamos a guaranizar la palabra, Guairá sería. Si vamos a guaranizar la palabra. Y en el caso de los brasileros, como ellos hablan el lenguaje tupí, porque la lengua pues tupí guaraní, ellos dicen Guairá, Guairá. Ustedes, por ejemplo, ven los 7 saltos del Guairá, inclusive una provincia, ahí en una zona, un estado, ahí dentro de Mato Grosso, que es el nombre Guairá. Y acá nosotros decimos Guairá, o sea, le pronunciamos la Y. Entonces viene ya ahí esta misma zona a nivel geográfico y ya era prácticamente la frontera entre lo que sería en ese momento la provincia del Paraguay y a lo que sería el Imperio Portugués. Se funda Villarrica y también la Villa Santiago de Cerez o Santiago de Jerez. Acá hay una regla, o sea, no una regla, era un beneficio de ustedes, porque en ese momento la G, la J y la X se pronuncia de la misma forma. O sea, este Santiago de Jerez,
pero se puede escribir con X, se puede escribir con J y se puede escribir con G. Le pongo un ejemplo. En Hernando de Magallanes era la misma cosa que decir Fernando de Magallanes. En muchos libros ustedes van a encontrar Fernando de Magallanes y en otros libros van a encontrar Hernando de Magallanes. En la misma cosa el caso de Sebastián Caboto, es Gaboto a nivel de castellano y es Caboto a nivel de portugués. O sea, cambia la estructura y las reglas gramaticales. En ese momento no existía Real Academia Española, entonces tranquilo, sin problema, vos escribías como vos pensabas que se escribía, ¿verdad? Prácticamente. Inclusive caballero, pues estaban con B corta, con B larga, era normal en esa época. En 1585, Concepción del Bermejo, lo que se oye en Argentina hoy, y también en 1588, Alonso de Vera funda una de las ciudades más lindas, más hermosas, una de las costaneras preciosas, el puente justamente que une sobre el río Paraná, totalmente recomendada para visitar en algún momento. Nos referimos a la ciudad, y miren su nombre. Nosotros muchas veces le ponemos una partecita nomás de su nombre. San Juan de la Vera de las Siete Corrientes. Es el nombre oficial de ese lugar. ¿Por qué tiene ese lugar ese nombre? Porque tiene muchísima correntada el río Paraná en esa zona. Específicamente donde está el puente en el cual vos pasás justamente el río Paraná para entrar a ese territorio de Corrientes. Muy lindo, muy hermosa está la ciudad, también de Corrientes, recomendada totalmente para visitar también. Bueno, entonces, una vez que tenemos acá los tres adelantados más importantes, nos referimos a don Pedro Mendoza, Álvar Núñez, Juan de Sanabria, que falleció, doña Mencia fue la que siguió el viaje. Después los adelantados, los que van a ir llegando, ya no van a tener la importancia de los anteriores que acabamos de nombrar. Por ejemplo, en 1576 llega Juan Ortiz de Zárate y con él la última emigración hispana, o sea, los últimos españoles que van a llegar aquí van a ser estos. ¿Por qué? Porque Paraguay va a perder su importancia geopolítica cuando se va a fundar Buenos Aires. Porque la mayor parte de estos muchachos van a llegar de España y van a llegar al puerto de Buenos Aires. Y muy pocos van a ser los que van a pegar rumbo norte para ir a lo que sería Asunción. O sea, todos se van a quedar ya en Buenos Aires y de partida ahí van a explorar la zona y van a querer irse inclusive ya a Perú, pero Perú ya no se van a ir. ¿Por qué? Porque Perú ya estaba siendo conquistada ya por otras personas en ese momento. O sea, la importancia geopolítica de Paraguay se va a perder inclusive como una puerta de acceso al Perú. En 1587 llega a Paraguay el último de los adelantados, Juan Torres de Vera y Aragón. Y al año siguiente, ¿qué pasa? Al año siguiente se le nombra por primera vez, de forma interina, a el famoso Hernando Arias de Saavedra o Hernandarias. Entonces, tenemos que saber, el último adelantado del Río de la Plata va a ser Juan Torres de Vera y Aragón. Entonces, importante saber, como le dije, siempre el primero, que es el caso de don Pedro Mendoza, y el último que es Juan Torres de Vera y Aragón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién lo que da este famoso Hernandarias? Bueno, Juan Torres de Vera y Aragón llega, pero ¿qué pasa? Él cumple su misión aquí, ve que ya no hace falta a nivel político continuar, entonces él busca aventura, busca riquezas, porque eso es lo que, ese es también un problema acá. Llegaban los españoles y no había metales preciosos, piedras preciosas, entonces muchas veces declinaban ellos en su gobernación y pegaban nuevamente rumbo a España o rumbo a otro lugar, porque ellos lo que buscaban era la riqueza individual. No Entonces, había incentivo. no había incentivo económico, entonces muchas veces ellos pegaban la vuelta y no querían continuar aquí. O sea, era una provincia, a partir de ese momento ya, una provincia pobre, la provincia del Paraguay, cuando va a perder su hegemonía política con la propia Buenos Aires. Es el inconveniente. Entonces, en 1592 se produce una vacancia, no hay gobernador, entonces los muchachos se van a poner de acuerdo y van a invocar nuevamente la famosa Real Provisión del 12 de septiembre de 1537 y le van a elegir de forma totalmente ilegal. ¿Por qué? Por dos aspectos ilegales. Uno, porque se usa otra vez este documento. No tenía que usarse por sí. Ese es un aspecto que le hace que sea ilegal. El siguiente aspecto sería que le van a elegir a una persona que por primera vez en la historia no es español, pero provisorio nomás. Mientras tanto nomás. No va a durar mucho tiempo.
Nos referimos a la elección del criollo Hernando Arias de Saavedra. Se elige como gobernador interino. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa ese término interino? El gobernador, una vez que los muchachos acá le elegían, tenía que esperar la designación real. Esa venía del virreinato del Perú. Dijimos, muchísimo tiempo podía tardar esta designación, podía tardar 1 año, 2 años o más inclusive. Entonces los muchachos acá tenían que, no se podían quedar sin gobernador, ¿verdad? Entonces muchas veces elegían una persona que estaba aquí en la zona para que ocupe ese cargo. Y ese fue Hernando Arias Saavedra. Dijimos que era ilegal también porque estaba totalmente prohibido que una persona que no sea española acceda al cargo de gobernador. Él fue el primero en todas las Indias. No sé si ustedes recuerdan, la clase pasada les puse inclusive las prohibiciones para que una persona pueda acceder al cargo de gobernador. Uno de ellos, por ejemplo, era que no podía casarse con una persona que viva aquí. Él no podía vivir o no podía tener tierra en el lugar donde él iba a gobernar. Por eso la mayor parte de esta gobernación de Hernandarias, él la hacía desde Santa Fe. Por eso, si ustedes se van en algún momento de su vida en la ciudad de Santa Fe, van a ver cómo es muy importante este personaje. Inclusive hay academias, hay avenidas, hay muchísimo más que aquí. Hernando Arias Saavedra, inclusive hay una universidad, si mal no recuerdo, llamada Hernando Arias Saavedra. Entonces, una importancia muy superlativa le dan a él porque él ahí literalmente empezó a gobernar. Porque en ese momento la provincia de Santa Fe, lo que es hoy a nivel Argentina, y Asunción estaban todas unidas. ¿Cuál era el nombre de esa provincia? La famosa provincia gigante de las Indias, que era inmenso en su territorio. Entonces, duró 2 años, ese, como le digo nuevamente, pero 2 años dura ese de itinerando, va a ser itinerando ahí. Hernando Arias Saavedra, en 1594, reemplazado vía el virrey del Perú, reemplazado por Ramírez de Velasco. Entonces, por ese motivo, en 1592, entonces, primer gobernador criollo de todas las Indias. Nos referimos desde México hasta la Patagonia Argentina. No había una persona similar que va a ocupar el cargo, para que vean que el paraguayo es cara dura de por sí. Por eso es mentira que el paraguayo es dócil, es mentira que el paraguayo acepta todo por así nomás, no, mentira. Historiográficamente, yo le voy a poner varios ejemplos que el paraguayo de por sí es revoltoso, el paraguayo de por sí no es que le da la razón nomás a la estructura de gobierno. Miren, eso es lo que quiero que se entienda. En todas las Indias, el primero, para que vean que el Paraguay de por sí en esta zona ya, y estamos hablando de 1500, casi 1600, ya se gobernaba prácticamente solo. Para que vean, en ese sentido era totalmente diferente la estructura de gobierno de Paraguay, por ejemplo, con Perú. Porque acá había poca tropa española, no había una fuerte tendencia, inclusive los españoles, pero sí, ellos tenían todos los privilegios, ¿verdad? Eso sí, eso no podemos dejarle de contar, eso es real. Todos los privilegios tenían los españoles. Sin embargo, el mestizo, casi nada, siempre pobre, y vivía con lo justo, inclusive con menos de lo justo. Entonces, en 1598 volvió a ocupar el cargo cuando fallece el gobernador. Y eso va a ocurrir muy a menudo, sí. ¿Por qué? Porque no es que fallecía de enfermedades, por así llamarlo. Fallecía en una campaña militar, fallecía en una conquista militar ante los indígenas. Era algo común que el gobernador fallezca. ¿Por qué? Porque el gobernador era un cargo militar, por ende, cuando hay un ataque o hay una conquista justamente de territorio, el gobernador debe ser el primero en sobrellevar al ejército en sí. Entonces, por mandato del pueblo, fue interrumpido asumiendo Rodríguez de Valdés. En 1602 vuelve nuevamente Hernandarias a ocupar dicho cargo cuando fallece Valdés. Vean, eso es un aspecto a tener en cuenta. Y estas veces que Hernandarias es gobernador, es invocando lo que sería la redada de provisión del 12 de septiembre de 1537. O sea, siempre durante ese documento. En 1603 formó una ordenanza a favor de los indios, que es la primera en todo el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque va a estar el debate historiográfico inclusive de quiénes son los indígenas, qué son. ¿Por qué? Porque ellos no creían inicialmente en un ser superior. Estamos hablando de otros indígenas. Acá en Paraguay es un poquito diferente. ¿Verdad? Por el caso de Tupá, les puse con ejemplo, recuerdan cuando hablamos de los guaraníes, que no es el Dios omnisciente, omnipresente que nosotros conocemos hoy, es el creador de todo.
y hasta ahí. Entonces, muchas veces los españoles van a tener un debate, inclusive antropológico, filosófico, teológico, como quieran ponerle el término, si estas personas tienen alma o no tienen alma. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué? Porque son tan diferentes a nosotros, porque son inferiores a nosotros. Me refiero a los españoles con relación a los indígenas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, varias personas, entre ellos varios sacerdotes, van a pegar justamente el grito al cielo y estos gritos al cielo se van a volver normativas y se van a volver leyes o se van a volver ordenanzas. Y una de ellas va a ser la de 1603 a favor de los indígenas. Inicialmente esa ordenanza decía que los españoles no tenían que ser tan crueles con los indígenas en las encomiendas, pero mentira, ¿verdad? Letra muerta prácticamente. ¿Por qué? Porque las encomiendas van a seguir y cada vez van a ser más crueles por ese motivo. A partir del año, casi finales del año 1600, ya va a haber poquísimos indígenas a nivel de fuerza laboral. Entonces, principalmente en el norte de Sudamérica, también en la propia Perú y lo que sería Venezuela, Colombia, que se van a utilizar mano de obra esclava. Eso principalmente son los esclavos venidos ya de África y eso va a ser un negocio redondo, principalmente para Portugal y para Francia. Ellos principalmente van a comerciar. Después se va a meter un poquito ya al final del negocio, se va a meter el Reino Unido, ¿verdad? Pero inicialmente los que se van a enriquecer con ese proceso van a ser los portugueses, porque los portugueses van a conquistar, recuerdan que hablamos de eso, los portugueses van a conquistar en toda África con los famosos cabos. Recuerdan que hablamos de eso, entonces para ellos va a ser mucho más fácil el comercio justamente de los esclavos. Hernán entonces en 1615 fue electo nuevamente gobernador. ¿Y por qué importante acá? Porque él le va a dar, bueno, ¿saben qué? Es demasiado grande la provincia, demasiado grande es. Se llamaba así, provincia gigante de las Indias. Entonces, ese año es recordado por el desmembramiento de esa provincia. La propuesta de Hernandaria era la gobernación del Paraguay y la del Guairá. O sea, dos gobernaciones, netamente. Y el marqués del Perú, o sea, el virrey del Perú, marqués de Montes Claros, juntó Guairá y Asunción en una sola gobernación, que sería la gobernación del Paraguay, y otra que sería la gobernación de Buenos Aires. Y ahí, a partir de este momento, termina el periodo llamado de la conquista en Paraguay y comienza el periodo llamado colonización. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento los territorios ya no van a ser conquistados, los territorios van a venir a vivir aquí los españoles. Ya no es más. La diferencia entre conquista y colonización es la siguiente. Conquista es la toma de un territorio mediante la violencia. Eso hicieron muchísimo los españoles durante todo este proceso del año 1524 hasta 1617. De 1617 ya venían ellos acá a afincarse. Venían aquí ellos con la idea de vivir en este lugar. Muchos de ellos van a quedar en el camino, claro que sí. Al quedarse la gobernación de Buenos Aires, ya indicamos, ¿verdad? Mucho más anteriormente ya era un problema para que ellos accedan hasta Asunción. Y cuando se crea la gobernación de Buenos Aires, ni qué decir, ¿verdad? Muchísimos se van a quedar ahí, van a fincarse ahí y ya no van a querer pegar rumbo norte a lo que sería Asunción. Y durante ese proceso, vamos a tener en cuenta esta idea. Y voy a entrar ahora en lo que sería las órdenes religiosas. Profe, Señor, te escucho. antes de entrar en eso, no terminó la parte de colonización. La conquista era la utilización de la violencia para tomar un territorio y la colonización. Perdón, sí, totalmente razón. Y la colonización es cuando las personas, los españoles, vienen a afincarse en el territorio. Les pongo así una forma más ejemplificada para que ustedes entiendan. De 1524 a 1617 venían acá los españoles con la idea del enriquecimiento individual. Venir acá, tomar las tierras, enriquecerse y cuando ellos se enriquezcan, ¿qué tenían que hacer? Volver a España. Esa es la idea del enriquecimiento del español, por eso conquista. De a partir del año 1617 y un poquito antes, va a comenzar la conquista espiritual. Van a venir las órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas, dominicos, jerónimos, y también a partir de este proceso se va a volver la colonización. ¿Por qué? Porque el español ya no va a venir con la idea
nuevamente enriquecerse y pegar la vuelta e ir nuevamente a España, va a venir con la idea de quedarse aquí, va a venir con la idea de afincarse aquí, de vivir aquí. Por eso el tema de los colonos. Por eso ustedes van a haber escuchado la palabra colono. Se refiere a la persona que viene a vivir en un lugar extraño o un lugar extranjero, ¿verdad? Principalmente, por ejemplo, acá en Neuland, Chortizer Comité, Colonias Unidas mismas, ya sea el norte o el sur, son lugares donde personas de otras partes del mundo vinieron a afincarse. El caso de las famosas colonias menonitas. Entonces, aquí Sería tomamos ese como ejemplo. Friesland, profe. También, Neuland, Froiland, sí, así mismo. Hay varias, ¿verdad? En la propia Filadelfia misma, hermosa ciudad. Eso tuve la posibilidad de ir. Muy linda ciudad y voy a relacionar muchas veces, ¿verdad? Eso también vamos a estudiar por qué es. Vos ves la ciudad de Filadelfia, hermosa, preciosa, y ve al lado la ciudad, muchas veces muchas ciudades paraguayas, y no hay mucha comparación ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay autopista y infraestructura a nivel de las colonias menonitas, pero no así el caso de las ciudades paraguayas, ¿verdad? Eso tiene su significación a explicar por qué. Cuando lleguemos a lo que sería el gobierno de Eusebio Ayala, el gobierno de Eligio Ayala, el gobierno de Manuel Gondra, cuando van a ser presidentes que van a realizar esa posibilidad para que vengan aquí los colonos a afincarse. ¿Y justamente dónde se afincaron? Bueno, en un lugar que nadie quería, en un lugar que nadie quería vivir. Si yo le pregunto hasta el día de hoy, ustedes no quieren vivir ahí, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿quieren vivir en el Chaco? El 80, 90% de mis alumnos me van a decir que no quieren vivir en el Chaco. ¿Por qué? Porque, ¿qué voy a hacer en el Chaco? ¿Qué hay en el Chaco para vivir? Esa pregunta nos hicieron, por ejemplo, los colonos. Llegaron ellos cuando no había absolutamente nada y crearon un paraíso prácticamente, y ustedes pueden mirar eso hoy, de la nada. Y eso es lo que es más rica la historia de ellos, porque ellos muestran eso. En el Museo de Filadelfia, por ejemplo, yo me fui, y ellos muestran esa historia orgullosos de que no era nada ese lugar, y lo que hoy es, puede hacer la comparación. Es espectacular la evolución que ellos mismos hicieron, muchas veces, hay que decirlo esto, sin la propia ayuda del Estado paraguayo, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero tiene su explicación, eso también a nivel historiográfico. Bueno, para adentrarnos más en lo que sería la parte de la orden religiosa, tenemos que hablar de un acontecimiento que cambió la historia de España y por ende de España en toda América. El cambio de dinastía, y ustedes tienen en su programa eso, se llama las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque los Borbones van a llegar al cargo por una circunstancia inicialmente, no sé, quiero la opinión también de ustedes, no sé si sería un error político, no sé si sería un error cultural. ¿Por qué? Porque el rey, en ese momento, estamos hablando de Carlos II, no va a dejar sucesor. Estamos hablando de Carlos II Habsburgo. Hasta el año 1700, todos los reyes, ¿verdad?, españoles van a ser de la dinastía de los Habsburgo. Entonces el rey Carlos II no va a dejar sucesor. ¿Y qué ocurre ahí? Una serie de hechos, ¿verdad?, que van a tener como consecuencia la guerra civil en España. ¿Por qué? Porque el pariente más cercano de Carlos II era Felipe d'Anjou, o sea, el futuro Felipe V. Y este Felipe d'Anjou, su primo, no era Habsburgo, era Borbón, era una dinastía francesa. Entonces, una dinastía netamente española se va a perder por una dinastía francesa. Y eso va a traer una guerra civil en España. No sé cuál sería, ustedes recuerdan que hablamos de los guaraníes. El hecho de ser líder, el hecho de ser autoridad, el hecho de ser jefe, era inicialmente en tu familia. Recuerdan que pusimos el ejemplo de que una persona que quería formar parte de la lideranza guaraní no podía ser líder si no era líder en su propia casa. Por ende, tenía que tener hijos. Entonces, el caso del rey Carlos II no lo hizo, ¿verdad? No lo tuvo. Yo les puse el ejemplo de que en la historia, nosotros vamos a ver inclusive que esto ocurrió. El esclavo muchas veces se le hacía tener relaciones sexuales con la reina, el esclavo fallecía, moría, y la reina se embarazaba, ¿verdad?
Perfecto, eso puede ser que el rey era el estéril. Eso era secreto a voces, muchas veces ocurría. Muchas veces el rey no estaba con su señora. Hubo muchísimos casos de reyes absolutistas, monárquicos, no voy a nombrar, ¿verdad? Para no entrar en detalles, pero reyes que no eran heterosexuales, o sea, reyes homosexuales. Pero nadie decía nada, no, nadie, inclusive tenían hijos, sin problema, ¿verdad? Pero vos le vas a ver que nunca él, por ejemplo, a nivel de público, nunca va a estar al lado de su reina. Solamente ahí, cuando le recibía a los visitantes extranjeros, y hubo casos, hay muchísimos casos de eso. Pero aquí, el error político sería que no tuvo descendientes, el caso de Carlos II. Y esto produjo una serie de acontecimientos, no solamente con consecuencias en España, con consecuencias en todo el mundo conocido en ese momento, porque se movió el avispero, como se dice. Ahí entró también Francia, entró Inglaterra y entraron todas las colonias españolas. ¿Por qué? Porque todas las colonias españolas evidentemente le pertenecían a este personaje. Y después se van a pelear por la futura dinastía de Europa y por el predominio de Europa en el Nuevo Mundo. Por eso es muy importante el acontecimiento de que este personaje no dejó herederos. Bueno, entonces Carlos II, ¿qué hizo? Dejó un testamento, porque dijimos, ahora no pudo dejar heredero, entonces dejó un testamento que decía que le nombraba a su primo, Felipe d'Anjou, perteneciente a la familia de la dinastía de los Borbones de Francia. Entonces, vos del Reino Unido, vos ahí la zona de Alemania, la zona de Italia, nos referimos al reino de Nápoles, el reino de Turín, el reino de Sicilia. Muchos reinos europeos se van a oponer a esta designación. ¿Por qué? Porque según este documento va a dar origen a la guerra de sucesión española. ¿Por qué? Porque no van a permitir las coronas de otros países que Francia obtenga toda América con este hecho, porque se va a poner, estamos hablando de una superpotencia prácticamente se iba a armar, en este caso, de la propia Francia. Y los españoles no van a pertenecer, no van a querer tampoco que esto ocurra, porque quieren ellos seguir siendo artífices de la propia corona de los Habsburgo, ¿verdad? Y ahí va a comenzar esta guerra de secesión española, la guerra llamada guerra civil, y va a durar 13 años. Si ustedes ponen a consideración lo que ocurría acá con lo que ocurría en América, van a ver que muchos van a tener muchas zonas específicamente que van a tener revoluciones. Por ejemplo, la revolución de Tupac Amaru en la zona de Perú, la revolución comunera aquí en Paraguay, que vamos a estudiar después, en la zona del Río de la Plata, son de la misma época, del año 1700, mismo aspecto. ¿Por qué? Porque toda causal tiene consecuencias. Entonces, si este proceso se provocaba justamente en Europa, esto iba a llegar en América. Iba a llegar como consecuencia siempre y siempre, ¿verdad? Eso vemos que hasta el día de hoy, que nosotros no somos ya dependientes de Europa como en este momento, Europa se resfría y América le agarra una neumonía o pulmonía, ¿verdad? Bueno, eso vemos que es así. Hoy, imagínense en esta época cuando nosotros éramos totalmente dependientes de la corona en ese momento. Entonces, Profe, Lipe, sí, te escucho, eh, brevemente nomás, profe, tengo una duda. te escucho. A ver, los españoles, o sea, España antes del descubrimiento de América, era, digamos, estaba bajo el mando, sería de los De los islámicos, árabes, sí, de señor. los árabes, sí. Posteriormente pasó a esta dinastía Habsburgo, ¿verdad? Austrohúngara sería o no. Sí, señor, No así tiene, mismo, sí, así mismo. austrohúngara. Posterior a este, ya vinieron los Borbones, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y por qué España nunca tuvo una dinastía autónoma, digamos? ¿Por qué? O Porque sea, eran, hasta el día de hoy, España no es totalmente una unidad política. Pese a que se intenta hacer eso, históricamente, culturalmente, inclusive de forma lingüística, España tiene diferentes unidades. Los vascos, los catalanes, los gallegos y los propios castellanos son totalmente diferentes. Por eso hasta el día de hoy, por ejemplo, Cataluña busca su unidad política porque no quiere pertenecer a España. O sea, eso es a nivel
historiográfico y cultural. Entonces a España le costó muchísimo, hasta el día de hoy le cuesta mantener esa unidad. Por eso ellos tienen una unidad política, pero entre comillas, ¿verdad? Ellos son reinos, era muy difícil. La misma cosa el caso de Italia, costó muchísimo la unificación, la misma cosa que Alemania. Alemania se va a unificar casi antes de la Primera Guerra Mundial recién, con Otto von Bismarck, que va a ser un general que va a unificar Alemania. O sea, en ese momento tenemos que tener en cuenta que muchas partes de Europa todavía tenían un feudalismo incipiente, ¿verdad? En el cual una persona en la que gobernaba en ese lugar, el propio el papado, durante todo este proceso va a ser un príncipe, un principado, en el cual va a ser el centro, va a ser el Vaticano y a su alrededor van a estar varias otras capillas, ¿verdad? Esto va a unificarse recién con el Tratado de Letrán, ¿verdad? Ya con Benito Mussolini recién, que va a centralizar que el Vaticano sea un Estado, porque anteriormente el Vaticano siempre perteneció a Roma y Roma siempre perteneció a la propia Italia. Y eso era una característica propia de toda Europa, no solamente de España. Genial. Muchas gracias, profe. En el caso de Yugoslavia, por ejemplo, no supo sostener Sí, su señor, imperio, digamos. totalmente. Totalmente. Hay muchísimos casos, ¿verdad? El caso de varios países europeos que inclusive van a desaparecer, ¿verdad? Después de la caída del muro de Berlín. El caso tenemos ahí República Checa, ¿verdad? Checoslovaquia, justamente Eslovaquia por un lado, República Checa por otro hoy, y varios. También el caso de la Yugoslavia, ex Sarajevo, también tiene muchísimos inconvenientes ahí, pero después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, sí, sin problema podemos debatir sobre esa parte, pero Gracias, interesante, muy profe. interesante la pregunta. Sí, señor. En esta contienda, entonces, finaliza con el Tratado de Utrecht en 1713 y ahí asume el heredero Felipe d'Anjou y ahí asume con el nombre de Felipe V. ¿De qué dinastía ahora va a ser? Borbón. Entonces, primer rey en España de la dinastía de los Borbones va a ser Felipe V. Entonces hay que aclarar esto porque también ustedes, para que no se diferencien, o sea, y no se confundan en ese sentido. Bueno, pero no desaparecieron los Habsburgo, no desaparecieron. Ya se le va a sacar, ¿verdad? Las dinastías que tenían ellos o los reinos que tenían en América. Ellos van a pertenecer ya a lo que sería y van a seguir con los Países Bajos, ahí respondiendo a la pregunta del compañero, que siempre van a tener varios reinos, ¿verdad? Pero ese por el tema que no estaba totalmente unificado. Por ejemplo, Países Bajos, hoy le conocemos a Noruega, Dinamarca, ¿verdad? Y otros países, pero una parte, principalmente de Noruega, van a recibir los Habsburgo. Cerdeña, una isla paradisíaca hoy. Milán o Milán, un reino anteriormente. Hoy es una de las ciudades más prósperas de Italia. La ciudad de Nápoles, siempre desprestigiada por ser prácticamente del sur, y siempre por en Italia los del sur eran más pobres que los del norte. Eso se ve inclusive dentro de los equipos de fútbol, ¿verdad? Y ustedes, inclusive, si les gusta el fútbol, pueden ver esa diferencia en las contrataciones, que muchas veces inclusive, podemos ahí poner el ejemplo del famoso Diego Armando Maradona, que mucha gente, los propios italianos pensaron, ¿por qué vos te vas a Nápoles? Pudiendo irte a cualquier otro equipo, inclusive y pudiendo irte a la Juventus, pudiendo irte al propio Milan, ¿por qué te vas al Nápoles? O al Napoli en ese momento. Porque eran las ciudades más pobres de Italia. Pero, ¿qué pasa? Bueno, ahí tiene su explicación también la mafia y compañía, ¿verdad? Pero es importante también muchas veces relacionar lo que nosotros sabemos con la parte geográfica de la ciudad, con la antigüedad y su origen en sí de cada una de las ciudades. Entonces Inglaterra va a ser aliado en primer momento de los primeros, nos referimos a los españoles, pero nunca va a salir más parada, ¿verdad? Inglaterra siempre, la mayor parte de las veces en un conflicto, siempre queda bien parada. Y vamos a estudiar también esto cuando hablemos de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Obtuvo algunas posiciones en Europa y en América. Y acá, la frutilla de la torta, como se dice. Obtuvo el privilegio del comercio de esclavos en el virreinato durante 30 años. O sea, que los portugueses no podían vender a lo que serían las colonias españolas. Sí, así, sí en el caso de los propios ingleses.
Entonces, también la posibilidad de ingresar un barco anualmente con 500 toneladas de mercancía para comerciar con las colonias. ¿Por qué esto? Tenemos que tener en cuenta durante todo el proceso de la colonia, hasta este momento, estamos hasta el año 1700, había un monopolio comercial, que las colonias españolas, Paraguay, Buenos Aires, todo, ¿verdad? Lo que estamos hablando, solamente podían comerciar con España y solamente podían traer de España los productos y directamente podían comprar y vender de España los productos. No podían comprar de otras zonas. Y ahí después ya viene el tema del contrabando. Sí, te escucho, Sofía. ¿Está corriendo o quedó en revolución? Porque a mí me aparece solo la revolución de comuneros. Voy a hacer de vuelta. Gracias por la... Ya convertí de vuelta. Sin problema. Gracias por avisarme. Gracias. Sí, comparto de vuelta. Ahí ya se divisa. Sí, profe, ahora sí, gracias. Gracias a vos por avisarme. Ahí está, porque a mí me aparecía acá, por eso nomás no cambié. Bueno, aquí nos hemos quedado. Entonces, Inglaterra tenía, de un primer momento, entonces todo el proceso durante 30 años, el comercio de esclavos y la posibilidad de ingresar un barco con 500 toneladas de mercancía para comerciar con las colonias. Y los Borbones, españoles, ya no, ¿verdad? Los Borbones ahora van a ser de origen francés, pero actualmente ya, hasta el día de hoy, el rey Felipe Borbón, justamente su esposa Leticia estuvo hace poquito acá, que la gente no se acuerda más ni de quién era el rey, solamente hablaron del chaleco que utilizó la reina. ¿Verdad? Bueno, imagínense acá el nivel de discusión de los paraguayos en ese sentido, ¿verdad? No, pero nosotros queríamos teníamos que traer tenía que traer el vestido, que la pomposidad, que esto. Miren cómo nuestra mentalidad es de esta época, que realmente en esta época lo que importaba era el brillo, lo que importaba era la pomposidad de la reina. No le queremos ver a trabajar la reina, la cosa que hizo campañas muy importantes a nivel de voluntariado, a nivel de aspecto social. La reina aquí en Paraguay, nosotros eso no nos importa, que tenga su vestido y que muestre la pomposidad del reinado. Eso ya de esta época, ¿verdad? También nuestra mentalidad como en ese sentido. Y bueno, los Borbones entonces consiguieron la corona de España y el Imperio Ultramar. Todas las colonias en ese momento españolas en América correspondían a los Borbones. Entonces, el más o el máximo exponente del rey de la dinastía de los Borbones va a ser este personaje, el rey Carlos III. Nos referimos al año 1760 en adelante. A partir de ese momento, este va a ser el más importante rey de los Borbones. Bueno, España, ¿qué va a pasar? Va a tener consecuencias después de esa guerra civil, el Tratado de Utrecht, va a tener inconvenientes, va a tener problemas. ¿Y dónde va a ir la posibilidad de conseguir plata? Tiene que reformarse. Tiene que reformarse a nivel social, tiene que reformarse a nivel político, a nivel económico. Entonces, tenemos que conseguir dinero, tenemos que reformar administrativamente y tenemos que dejar muchas veces la centralización del poder. Entonces, la idea era buscar la forma de conseguir más plata. Entonces, entre esas medidas se llaman las famosas reformas borbónicas. La idea era obtener mayor beneficio por el mayor control de la economía. Eso es lo que ellos querían. Mayor control a nivel político y a nivel económico. Entonces, se va a cambiar los virreinatos. Se van a estructurar de forma diferente. Dijimos ya, a los dos antiguos virreinatos, el de Nueva España, conocido como Virreinato de Nuevo México, y el Perú, se le van a agregar dos más. Virreinato de Nueva Granada, la que es actualmente Colombia, Ecuador, Venezuela, esa zona, Nueva Granada, y se le va a agregar también el Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776. Esto ya estudiamos nosotros en la clase pasada, inclusive puse como años, inclusive puse unos cuantos mapas para que usted diferencie geográficamente, ¿recuerdan? Entonces, y también se le va a agregar el término capitanía general. La más cercana aquí a nosotros van a ser Chile y Venezuela, pero también va a estar la de Cuba en el Mar Caribe. Entonces, esto produjo un ámbito político diferente a las colonias americanas. Y esto es lo que yo quiero que acá en este cuadro se diferencia
las famosas reformas borbónicas. Es un cuadro que muestra el aspecto que salió en exámenes anteriores. Por ejemplo, las reformas borbónicas en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito geográfico y en el ámbito eclesiástico. Entonces, por eso quiero que ustedes diferencien esa forma. Esto pueden hacer screen de pantalla, pueden hacer su resumen si quieren también sin problema, pueden mirar la clase posteriormente. La idea de que las clases nosotros grabamos es para que ustedes también en algún momento tengan tiempo libre y quieran hacer un repaso general de las clases anteriores. Ustedes pueden poner su auricular, ¿verdad? Tranquilo, escuchando en el celular o como quieran, para ir repasando posteriormente algún contenido que ustedes consideran que están débiles o necesitan un poquito más de afianzamiento, ¿verdad? Esa es la idea justamente de las clases grabadas. Señor, te escucho. Profe, Sí, soy Yeruti, nomás sí, entré por la cuenta en la sí, computadora. decime. Vos habías dicho que las clases se guardaban en YouTube. Sí. Ahí tengo que entrar. Sergio hace una transformación, ¿verdad? De Zoom pasa a YouTube, entonces ustedes pueden entrar en la dirección de Sergio, usted le puede guiar mejor, pero él tiene su cuenta de YouTube y ahí están todas las clases de años anteriores, inclusive por fecha, ¿verdad? Tenemos la fecha y tenemos el tema correspondiente a cada una de las clases y van relacionadas, todas las clases van relacionadas cronológicamente, ya sea de este periodo, ya sea el periodo ya sea o de otro, del periodo anterior que tuvimos clase, ¿verdad? Pero recomendable mejor es que estudien de este periodo, porque yo siempre en cada periodo le agrego más cosas y hago una mejor explicación también de cada aspecto geográfico, principalmente, por eso le meto muchos mapas. Pero puedes consultar a Sergio, consultar más sin problema, él te va a guiar mejor en ese sentido. Pero no te preocupes, está todo grabada la clase, entonces vos puedes acceder sin problema a cada una de ellas, de todas las materias. Gracias, profe. Bueno, entonces, en el ámbito económico, a una reforma borbónica fue el navío de registro o navío de permiso. Como anteriormente venía la gente, recuerden que cuando hablamos de la creación de la casa de contratación, ¿qué era que reglamentaba la casa de contratación? La cantidad de personas que venían de España hacia aquí. ¿Cómo ellos venían? ¿Venía un solo barco? ¿O cómo venían de España la gente? ¿Cómo venían? ¿En un solo barco? ¿O en cuántos barcos aproximadamente venían? ¿Recuerdan? ¿El propio don Pedro Mendoza vino en un solo barco? No, ¿verdad? El propio Cristóbal Colón, el segundo viaje, ¿vino en un solo barco? No, ¿verdad? Ellos venían en lo que se llama flota, pueden ser 15, 14, 20 barcos, y eso venían aquí, llevaban todo el oro y la plata de aquí, de la misma forma, ¿verdad? En esa flota había 7, 8 barcos que eran de guerra, justamente para tratar en lo posible de evitar el avance de los piratas, principalmente en la zona del Caribe, que sí o sí ellos tenían que tocar en la zona del Caribe para llegar posteriormente a la zona de España. Entonces, para tratar de evitar la pérdida económica y tratar de afianzar principalmente la aduana, un término que se va a afianzar aquí con los Borbones, ellos van a crear el navío de registro y navío de permiso. Entonces, una persona que quería navegar hoy al continente americano se le daba el permiso, se hacía el contrato, él tenía el permiso y podía navegar sin problema a América. Una sola persona, un solo barco. Con eso va a ser mucho más complicado, mucho más difícil que los propios piratas sepan cuál barco tiene oro o plata y cuál barco no. Y inclusive muchas veces los corsarios se van a volver, inclusive a nivel de aspecto de los piratas, y se van a volver enemigos de lo que sería la zona ahí del Caribe. En vez de tener la bandera pirata, van a ser corsarios, se van a actuar en contra o a favor de uno de las coronas de ese momento, ya sea España, ya sea inclusive Francia, ya sea Inglaterra, que va a tener muchísimos casos de corsarios. Muchos piratas van a actuar a favor de la propia corona inglesa, que se llama corsario, y van a tener totalmente vía libre para atacar a otros barcos, bajo bandera del Reino Unido, ¿verdad? El establecimiento de libre comercio
cambió totalmente. Anteriormente vos podías comerciar solamente con España y viceversa, el famoso monopolio. Ahora puedes comerciar con cualquier zona geográfica, pero tenés que pedirle permiso, evidentemente, a España y tenés que pagar impuestos, ¿verdad? Esa es la idea, pagar impuestos, pagar aduana, y la mayor parte de la aduana donde estaban, en lo que hoy es el continente americano y con sus capitales correspondientes, nos referimos a Buenos Aires, Quito, Perú, Asunción mismo, ¿verdad? Lo que serían las capitales hoy de los propios países americanos. En creación de nuevos impuestos, como el incremento de los ya existentes. A nivel político, aquí en la zona del Río de la Plata ocurrió 2 años antes, 1782. Este cuadro yo saqué de Historia del Perú, entonces por eso tiene una partecita acá que habla de la zona de Perú. Aquí en el Río de la Plata, 1782, ocurrió la creación de intendencias. ¿Qué significa eso? Que el gobernador, aparte de tener ese cargo, iba a ser gobernador intendente. Y con ese cargo de gobernador intendente, él tenía mayor predominio a nivel militar y también el predominio de seguridad en ese sentido de la colonia. Entonces, el término político va a cambiar. Va a ser gobernador intendente. A nivel territorial, ya dijimos, la creación del Virreinato de Nueva Granada, 1717, y la creación del Virreinato del Río de la Plata, 1776. Entonces, vemos esa característica. Anteriormente, habían solamente dos. Durante la época de los Borbones se le van a agregar dos más, que va a ser Nueva Granada y Río de la Plata. Y a nivel eclesiástico, cosa que vamos a estudiar después, ¿verdad? Que se van a hacer las órdenes religiosas, van a expulsar a la orden religiosa más extensa a nivel de conquista espiritual, que van a ser los jesuitas, por muchos inconvenientes, por muchos problemas, pero principalmente a nivel económico. ¿Por qué? Porque los jesuitas no van a aportar económicamente a la corona española. Inicialmente ellos vinieron aquí, se afincaron, crearon reducciones. Esas reducciones estaban totalmente exentas de impuestos. Los indígenas creaban, cosechaban, y toda esa cosecha, ¿dónde era vendida? A la zona geográfica de alrededor, ¿verdad? O sea, vendían ellos su producto, y ¿quiénes se beneficiaban? Los propios jesuitas. Y eso va a afincarse la gente, los jesuitas tienen mucho dinero, los jesuitas están vendiendo, y los cabildos van a justamente quejarse sobre este aspecto a la propia corona española. Uno de los aspectos va a ser también aquí en Paraguay, con la revolución comunera sobre el tema de los jesuitas. Entonces la nueva dinastía de los Borbones va a proteger la industria manufacturera dentro de España. O sea, la idea era que justamente comercio directo, comercio, aduana, tiene que afianzar ese comercio. Se desarrolló la Marina de Guerra, o sea, ya lo era un inconveniente, era el tema de los piratas, entonces se va a organizar la Marina de Guerra con nuevos barcos y armas mucho más modernas. Se va a organizar el ejército, se va a aprovisionar el ejército y se van a crear nuevos monopolios en zonas geográficas que hasta el día de hoy tenemos. Por ejemplo, en azúcar en Cuba, hasta el día de hoy se sigue dando. No sé si ustedes recuerdan o de la época de ustedes, la famosa Celia Cruz, una cantante cubana muy conocida en la zona de Miami, justamente con su grito azúcar, muy conocida a nivel de la salsa, del ritmo geográfico cubano, que ella después traslada a toda parte, principalmente en la zona de Florida, Miami. O sea, hasta el día de hoy, azúcar, Cuba. También el caso del habano cubano, el caso del tabaco. El cacao en Venezuela. ¿Por qué es importante el cacao? Y bueno, ahí podemos hablar a nivel historiográfico, ¿verdad? Que el chocolate, no sé si acá a muchos de ustedes les gusta, muchos consideran algo afrodisíaco, ¿verdad? El chocolate a nivel romántico, era famoso cuando vos te querés poner bien con tu novia, o a un aniversario, cumpleaños, chocolatito, ¿verdad? Peluchito le regalaba ahí. Pero el chocolate, o chocolate, en la zona francesa, los monjes crearon ese chocolate, a nivel dulce, no era tan dulce como nosotros pensamos que era hoy. El chocolate en realidad es amargo. Estamos hablando del chocolate original, por eso si vos probaste el chocolate suizo, por ejemplo, digamos el caso del chocolate sueco también, no es Por parecido a eso, lo que sería hoy. profe, Sí, por eso es cuando compras un chocolate 70% cacao es mucho más amargo así, porque no así tiene más, mismo, porque ya es más puro. excelente. Justamente por eso
Acá los muchachos, ¿verdad? En la zona de Venezuela, Colombia, el cacao es muy importante. ¿Por qué? Porque el europeo le va a poner después al chocolate y va a salir, no sé, en realidad debería ser otro tipo de producto, ¿verdad? Porque el chocolate con cacao ya no sé si, por eso los europeos se enojan muchas veces. Bueno, en realidad no es más chocolate, ¿verdad? La misma cosa que muchos no consideran, por ejemplo, el chocolate blanco como parte del chocolate. O sea que ya es una derivación ya del chocolate en sí. Bueno, ahí podemos hablar y debatir a nivel gastronómico, ¿verdad? Que ustedes también pueden debatir sobre esa parte. La plata, sí, la parte de Oruro, Potosí, la zona de entre Bolivia y Perú, hasta el día de hoy en esa zona hay plata. Nos referimos al mineral de plata, nos referimos a plata dinero, ¿verdad? Nos referimos al mineral de plata. El origen ahí está inclusive el río Pilcomayo, con mucha sedimentación originario en esa zona, y por eso llega acá con muchos problemas, muchos inconvenientes, inclusive tenemos que hacer nosotros dragados para que lleguen las aguas del río Pilcomayo, porque hasta el día de hoy se extrae plata en la zona de Potosí con dinamita, muchas de ellas sí, todavía se sigue extrayendo. El cuero en el río de la Plata, hasta el día de hoy, se sigue extrayendo cuero, se sigue haciendo e ir estructurando a nivel de artesanía el cuero. Acá a nivel de Paraguay, una de las ciudades con mayor comercio o tendencia en el cuero es la ciudad de Atirá, por ejemplo, donde surgió hace 10, 15 años atrás, por ejemplo, ese famoso forrar los termos, que hoy vos ves en cualquier termo hoy está forrado, pero está forrado de cuerina. Cuerina es artificial. Estamos hablando, nos referimos nosotros al cuero natural, al cuero sacado del ganado vacuno. A ese cuero nos estamos refiriendo. Hay pocas empresas hoy que son todavía y que mantienen esa tradición del cuero en sí. Porque hoy hay cuero artificial y ustedes ven eso, ahí se ve. Por eso dicen la gente, inclusive cuando hace un comercio, cuero natural y es diferente. Es muy diferente el cuero de la cuerina, por ejemplo, que hoy se utiliza muchísimo a nivel artificial y rapidísimo se funde, ¿verdad? Rapidísimo se destruye. Y el cuero en sí vale mucho más y la gente no quiere pagar por lo que vale. En el reemplazo del ineficaz sistema de flotas, hablamos ahora por un ágil, una persona, un barco rápido, el comercio directo, la idea de que pague impuestos, que se mueva de un lugar a otro, ya no esa flota que 2 veces al año tenían que esperar, un sistema lento, no colmaba la necesidad de las colonias, entonces ahora rápido, rapidez absoluta, todo acelerado. ¿Para qué? Para que se pueda reivindicar la economía y se pueda pagar impuestos. Esa es la idea que se pueda pagar impuestos. Entonces, ejercer el comercio previa inscripción en un registro oficial, también es aspecto importante. Recuerden que la casa de contratación fraguaba los datos. Muchas veces la persona que venía de España a la zona de América no estaba inscrita, entonces muchas veces no se controlaba correctamente. Sin embargo, como este barco ahora tenía que pasar por una aduana, pasar por un lugar específico, o sea, pasar por un puerto, tenía que controlarse de forma muy específica. Sí, sabemos que la corrupción va a estar presente de por sí, ¿verdad? Pero por lo menos ahora se controlaba un poquito más que antes y se va a agilizar el comercio, o sea, la gente va a comerciar mucho más. Y este tema del libre comercio hizo justamente fortalecer las relaciones comerciales entre las colonias. Y ese fue el inconveniente. Al fortalecer las relaciones comerciales entre las colonias, ya no era más que vos comerciar solamente con España. Y al comerciar entre las colonias, la relación no solamente va a ser comercial, la relación va a ser social, la relación va a ser inclusive política y la relación va a ser, ¿qué hace, estimado? ¿Cómo está tanto tiempo? Sí, yo soy, sí, yo vivo en la zona de Asunción. ¿Dónde voy a vivir? Ah, en la zona de Buenos Aires. Empiezan a chismosear, empiezan las relaciones diplomáticas, empiezan a hablar los muchachos de relaciones sociales y ahí comienzan las ideas. Las ideas que inicialmente estaban de libertad o liberalismo en Europa surge, va a lo que sería en ese momento la colonia española de América y surge a nivel mundial. O sea, todas esas ideas se trasladan por estos puertos españoles que comerciaban inicialmente. Ahí comienza el boca a boca y las ideas inicialmente de forma oral se van a volver escritas y se van a volver un pensamiento colectivo de las personas. Hasta ahí entonces hacemos el día de hoy y ahora les voy a presentar nuestro examencito entonces para que ustedes puedan ayudarme y puedan completar. ¿Estamos listos? ¿Tienen pila todavía? ¿Tenemos pila?
¿Se animan? Sí, Hacemos. profe. Mazo, profe. Excelente, pasamos entonces. Ustedes van allí ayudando. A ver, ¿dónde está? Acá, un ratito. Voy a mostrar el archivo y ya está. Un ratito busco el archivo y ya está. Un ratito. Ahí se puede divisar, me puede indicar. Se ven varias carpetas, profe. Ah, todavía no pueden. Permiso. Ahí está. Ano, acá ya. Ahí está. Ahora sí. ¿Está ahí correcto? Ahí sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces. ¿Ustedes me van a ayudar? Ahí ustedes me van a ayudar. ¿Me pueden leer el número 1? Ahí voy a indicar lo más grande posible para que ustedes vean sin problema. Ahí está. Alicia, si puedes apagar tu micrófono, por favor. ¿O me puedes leer el número 1? Comenzamos. Ay, sí, perdón. Adelante. 1. ¿Qué bula papal promulgada por Alejandro VI delimitó al mundo por medio de una línea de polo a polo entre las coronas castellana y portuguesa? Perfecto. Muchas gracias. A ver, ¿cuál sería la correcta ahí? ¿De cuál es la bula que hablamos la clase pasada? El Papa era Alejandro VI. Intercoeteral. Sí, señor, excelente. La La bula A. intercoetera, la opción A. Intercetera, pesado, profesor. ¿Cómo me va a poner la misma palabra? Muy parecido, le sacan nomás la O y le ponen, ¿verdad? No, ese justamente para que ustedes vean más la diferencia. Romanus Pontífice era el título del Papa, no tiene nada que ver. Res Regium, un documento, una bula también. Y Romanis Pontífice era en latín, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver. Facilito, facilito. Vamos a ir gradual los ejercicios, ¿verdad? Vamos a hacer gradual. Siguiente, número 2. A ver. Vamos a hacerlo rápido. Ustedes quiero que participen también ahora en clase. Ustedes esta clase de ahora de ustedes. Yo le dejo la clase a ustedes ahora. A ver. Número En 2, el ¿cuál sería? año, Sí. en el año 1494, el acontecimiento de relevancia que se produjo fue A ver. Tratado de Alcazaba Toledo, Tratado de Tordesillas, capitulación de Santa Fe de la Vega, leyes de Toro, leyes de Burgos. A ver, ¿cuál sería? Pista. Una ciudad fronteriza entre España y Portugal. Ahí se firmó. A ver. ¿Cuál sería? Tiene una idea para pasar al siguiente. C. La capitulación de Santa Fe, sí, esta capitulación de Santa Fe fue firmada en 1492. Es la capitulación que da origen al viaje de Colón. La ley de Toro es una de las primeras leyes a favor de los indígenas. Las leyes de Burgo también. La Tratado de Casovas Toledo era un tratado anterior, 1487, antes inclusive de la llegada de Colón. Por ende, fue el primer tratado diplomático entre dos coronas europeas sobre el Nuevo Mundo. Nos referimos al Tratado de la Ciudad
chiquitita, pequeñita, la ciudad de Tordesillas. Siguiente. Seguimos la clase pasada, también hablé la clase de hoy de eso. Bueno, ya diciendo para que sea un poco más rápido. El fuerte Nuestra Señora del Buen Aire fue fundada por primera vez en el año 1536. La expedición estuvo a cargo de... C. Excelente, muy bien. Pedro Mendoza. Pedro de Mendoza. Dijimos Pedro de Mendoza llega aquí, el Río de la Plata, y primeramente funda Nuestra Señora del Buen Aire, patrona de los navegantes. Número 4. En el año 1524 se produjo uno de los siguientes hechos. Yo acá por pesado, ¿verdad? Aclaración esto, yo por pesado nomás. Las opciones D y E, acá A y B son correctas, A y C son correctas. Así no le va a salir en la facultad. Yo esto como un examen formativo, yo les puedo así, en la Facultad Politécnica le hago así a los chicos, para que vean también que puede ser de esa forma, ¿no? Pero aclaración, no va a salir así en el examen de ingreso porque tiene que ser pregunta directa. O sea, tiene que dar la opción totalmente directa. Antes, ¿verdad? En mi época era así, pero hoy ya no. Aclaración. Bueno, ¿qué acontecimientos se produjo en el año 1524? C. C. Alejo García llega al Paraguay. Sí, muy bien. Pero ¿por qué no es C? Porque también otra cosa se produce en ese mismo año. El B. Este se crea en el año 1537. Fuerte de Asunción. Este se crea 1524. Real y Supremo Consejo de Indias. Se crea en el año. Este también se produjo en 1524. Por ende, A y C son correctas. Este es solamente un ejemplo para que ustedes analicen un poquito más las opciones, para que vean que un ejercicio también puede ser de esa forma, ¿verdad? Solamente para nivel de análisis. Aclaración. El examen de ingreso tiene que ser pregunta directa, ¿verdad? Porque si no vas a poder hacer revisión posteriormente de examen y quejarte por este examen, ¿verdad? Bueno, que sea acá ante la facultad porque pesado ese profesor pone esa clase de preguntas, ¿verdad? Siguiente. Número 5. La antropofagia es un rito propio de... ¿De quién? Guaraníes. Excelente. Muy bien. Los guaraníes. Hablamos de la antropofagia, hablamos de Hans Staden, hablamos de cómo se hacía la antropofagia. Chaqueños, no, ¿verdad? Chaqueño y Pampio, lo mismo. Los payaguaes, parte de los pampios. Y los ayoreos, también parte de los pampios. O sea, está facilito eso. Perfecto. Seguimos. Fácil también. Si hicimos hoy. A la gente que estuvo hoy en su primera clase puede participar sin problema. Este es la clase de hoy. A ver. El segundo adelantado del Río de la Plata fue Sí, señor. opción B. B. Excelente. B. Álvar Núñez, cabeza de vaca. Eso hablamos hoy. La clase pasada también hablamos mucho de él. Hablamos muchísimo. Pero Mendoza el primero. Juan Torres de Vera y Aragón el último. Doña Mence la tercera. Y Pedro Melo de Portugal va a ser un gobernador, intendente del Paraguay. No va a ser adelantado. Una de las calles cercanas a Sajonia también lleva ese nombre. Siguiente, también dimos hoy. En 1552, Irala fue víctima de una conspiración por partidarios de Cabeza de Vaca. ¿Qué sucedió con los principales cabecillas? Opción C. Excelente. Dijimos ahí el primer moquete, ¿verdad? Entre los muchachos, por una mujer. Ahí se moquetearon por una mujer porque era la más linda. Le pregunté acá a los muchachos si en algún momento también se pelearon por una mujer. Me dijeron que algo normal, era algo común y corriente. Entonces, acá también tenemos muchos que probaron su hombría, ¿verdad? Como en la época también de Irala. Bueno, este ya es un poco trabalengua. Sí, trabalengua. Años otra vez. No, tengo que aprender todos los años. Y sí, ¿verdad? Hay que relacionar. No podemos hablar de historia sin años. Cristóbal Colón realizó los viajes al Nuevo Mundo de los años. Fueron 4 viajes. A ver. Piensan bien un ratito y me dicen.
Opción A. Excelente, muy bien. Opción A, 1492, 1493, 1498, 1502. Acá, de por sí, acá vas a sacar este. ¿Por qué? Porque el 1502 fue su último viaje. Acá entonces te va a quedar estos dos como opciones. Su segundo viaje fue al año siguiente del primero, por ende 1493. Entonces ahí vos ya puedes relacionar los años para tener en cuenta. No hace más falta ni que mires los otros si vos sabes cuál fue el último y cuál fue el segundo. Es un ejemplo más que le pongo para que no es tan trabalengua como se ve ahí. Siguiente. También dimos hoy este. Ah, no, la clase pasada dimos este. Miren bien, piensen bien. Tratado de Tordesillas. Esa es la clase pasada, estudiamos y hablamos sobre él. Entonces, también para que ustedes vean eso. ¿Qué decía el Tratado de Tordesillas? A ver, ¿cuál sería la opción? Ese era para España, profe. 370 leguas al este o al oeste de la isla de Cabo Verde. Al oeste. Al oeste, hacia una línea de polo a polo, una línea gigante, ¿verdad? De norte a sur, 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde, de las cuales al oeste va a pertenecer a España y al este va a pertenecer a Portugal. La famoso Tratado de Tordesillas. Este a 100 leguas al este de las Islas Azores, por ejemplo, no es. Sería a 100 leguas al oeste de las Islas Azores. Nos referimos a la bula intercarretera. Este que estoy marcando acá. Esta sería bula intercarretera. 100 leguas al oeste de las Islas Azores sería bula intercarretera. Siguiente. Descubrimiento. Fácil, ¿verdad? Vasco Núñez de Balboa, año 1513. ¿Descubre qué cosa? ¿Qué descubre? El Mar del Sur. Excelente, muy bien. Mar del Sur, lo que sería hoy Océano Pacífico, ahí en la zona de Panamá. El Istmo de Panamá justamente él recorre. Ahí lo que sería el lago Gatún, donde hoy está la obra más importante de la ingeniería a principios del siglo XX. Nos referimos al famoso Canal del Panamá. Cabo Tormentoso no es. Cabo Tormentoso es Cabo de Buena Esperanza. Eso fue descubierto ¿por quién? Por el Cabo Tormentoso. Pues sería hoy Ciudad del Cabo. Mar Dulce, Juan Díaz de Solís. Estrecho de Magallanes, su nombre lo indica, ¿verdad? Y Filipinas también, ahí Magallanes, donde murió Magallanes sería. Ahí Filipinas. Siguiente. La clase pasada hablamos de eso, hoy también nombré sobre eso. Hablamos también sobre esa parte. Alejo García fue uno de los sobrevivientes de la expedición ¿de quién? ¿Con quién vino Alejo García? ¿Cristóbal Colón? No, Cristóbal Colón estaba allá en el norte, no, muchísimo lejos. Opción B. Excelente, muy bien. Juan Díaz de Solís. Llamado el río de Solís, llamado el río de la Plata posteriormente, por él mismo llamado el Mar Dulce. Ahí llega 1517, esta zona llega y ahí se queda afincado inicialmente Alejo García, después se vuelve un lingüista e inclusive en 1524 pasa por el territorio paraguayo, por eso se le considera, ¿verdad?, en la historiografía tradicional el descubridor del Paraguay por tierra. Esa palabra hoy ya no me gusta más, ¿verdad?, pero no se estudia más de esa forma, pero en algunos libros todavía sí le siguen llamando. Esta es una de las instituciones que nosotros estudiamos en la clase pasada. Alcalde de primero y segundo voto, alférez real y fiel ejecutor eran cargos de ¿qué institución eran esos cargos? Esos dimos en la clase pasada.
A Y ver. el cabildo. Opción Sí, B. señor, excelente. Cabildo, alcalde, primer y segundo voto, alférez real y fiel ejecutor son los cargos dentro de un cabildo. Por ende, el cabildo cerrado eran participantes estas personas y solamente ellos podían tener voz y voto dentro del cabildo. Después está el cabildo abierto en el cual participaban a nivel de la gente en general. Esto hablamos hoy, así que la gente que participó hoy de la clase también puede responder. Al principio de la clase de hoy hablamos de esto. El que dirigió la expedición en la que vino al Paraguay, doña Mencia Calderón de Sanabria, fue. Opción B. Opción B. De dado. Sí, señor, excelente. Juan de Salazar y Espinosa, él justamente fue el que lideró esa expedición después de haber muerto su marido, ¿verdad? Juan de Sanabria, sin problema. Ese fue Juan de Salazar y Espinosa. Después de fundar Asunción, fue nuevamente a Europa y nuevamente viene con doña Mencia. Bueno, muere don Pedro de Mendoza. Pero antes de morir, él le nombra a su lugarteniente, a su sucesor, en lideranza. ¿Quién fue ese sucesor de don Pedro de Mendoza? Juan de Ayolas. Sí, señor. Excelente. Juan de Ayolas, opción B, fue el lugarteniente de don Pedro de Mendoza, el primer adelantado. Que desaparece la acción, ¿verdad? Acá ya entramos en guaraníes. La taba. ¿Qué era la taba? Conjunto de chozas. Muy bien, Opción- excelente. Conjunto de chozas. ¿Por qué? Atiendan bien. Embarcación en los guaraníes no había, ¿verdad? Porque los guaraníes no eran muy navegantes. Lo que eran navegantes eran los payaguáes que tenían la piragua. La piragua era. Las plantaciones en los bosques sería Cocué, no era ese. El lugar destinado al Murubillá, no era, sería Murubillaroga, ¿verdad? No, no es. La vestimenta de los hombres guaraníes, no, ellos eran semidesnudos prácticamente estaban, ¿verdad? Lo tipo es prácticamente las mujeres, entonces el conjunto de chozas es el caso de la taba. Siguiente. Este tiene su cáscara de banana y atiendan bien esa parte. La historia, ¿cómo se define? D. Excelente. De la ciencia que estudia los hechos pasados realizados por el hombre. Ciencia. Ese aspecto que siempre hay que tener en cuenta. Uno es ciencia, ya es ciencia social. Conjunto de relatos de la actividad económica del hombre, eso sería economía, ahora no tiene nada que ver, relatos, solamente relatos. Ciencia que estudia los fósiles, ahí no podemos decir la parte de la paleontología, inclusive puede estudiar eso. Ciencia que estudia al hombre es antropología. ¿Todas las respuestas son correctas? Evidentemente no. Entonces la única opción que puede corresponder es la opción D. Siguiente. Primera vuelta al mundo o circunnavegante del planeta Tierra, ¿quién fue? Opción A. Excelente, opción A. Hernando de Magallanes. ¿Por qué Hernando de Magallanes y por qué no Sebastián Elcano, que es su lugarteniente? Dice, la primera vuelta al mundo fue realizada por la expedición de, porque él comenzó, él firmó el documento y él firmó la capitulación, por eso es la expedición de Hernando de Magallanes, el que continuó esta expedición y el que llegó y el que tiene el título de circunnavegante de la Tierra o primer circunnavegante es Sebastián Elcano. Por eso hay mucha gente, sí, sabemos que hay mucha gente todavía que cree que la Tierra es plana, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que mostrarle, hay que debatir con ellos, ¿verdad? Sobre este acontecimiento histórico ya es 1522, ¿verdad? Hecho el circunnavegante de la Tierra. Bueno, objetivo del viaje de don Pedro a Mendoza, también dimos la clase pasada de este tema. Llegar al Perú. Muy bien, tenía que llegar al Perú. ¿Y qué más? Tenía que fundar también 3 fuertes de piedra o 3 fortines para evitar el avance de los portugueses. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Entonces, si es A y B son correctas. Esta en una cáscara de banana sería fundar 2 ciudades.
Ellos lo que venían acá a establecer fortines o fuertes de piedra o también, ¿verdad? Fuertes de roca, porque también casita de madera, como quieran ponerle, ¿verdad? La idea es que sea una casa de 4 paredes y posteriormente a la creación del cabildo van a adquirir el grado de ciudad. Son todos fortines todavía. Después son ciudades. Facilísimo, ¿verdad? Muy fácil. Campeos. Excelente. Tribu del Chaco Paraguay eran conocidas como Pampios. Amazónidos eran justamente las tribus guaraníes. Pieles rojas, allá en la zona de los Sioux, en Estados Unidos principalmente, y los carios eran guaraníes. O sea, que habitaban la zona de lo que hoy es Asunción, Lambaré y toda la zona del departamento central. Dirigió la expedición que descubre el Mar Dulce en 1526. Esta es una pregunta que les pongo así, porque está diferente formulada que la anterior. A ver, ¿cuál sería la opción ahí? Muy Juan fácil, Díaz ¿verdad? de Solís. Sí, pero vean acá, excelente señor, la diferencia en la formulación de la pregunta. Dirigió la expedición que descubrió el Mar Dulce. O el primero en llegar, le puse 3 preguntas sobre el mismo acontecimiento que fue el descubrimiento del Mar Dulce. Le puse 3 preguntas para que ustedes relacionen, porque siempre estoy cuando están estudiando, y esa es la recomendación más importante que le voy a dar. Ustedes tienen que hacerse preguntas de lo que están estudiando. Ustedes están estudiando para un examen de ingreso. Por ende, el examen de ingreso es una prueba y la prueba está hecha de preguntas. Vos podés, como le digo siempre a los alumnos, 15 veces puedes leer Marimonte. Eso no te garantiza que vos vas a ingresar. Tenés que leer y hacerte preguntas. Entonces, no les muestro nomás acá mi libro de Marimonte, ¿verdad? Pero todo rayado, todo pintarrajeado. ¿Por qué? Todo con esquema, ¿verdad? Acá todo subrayado. Porque así hay que estudiar. O sea, si está nuevito tu libro, impecable, todavía ni le tocaste, ese libro significa que no fue leído. Si no tengan vergüenza, no tengan problema de manejar el libro a su antojo y marquen, estudien, lean, háganse preguntas. Siguiente. Vasco de Gama o Vasco da Gama, como dicen los portugueses, ¿verdad? Vasco da Gama fue el primero en llegar a... ¿Dónde llegó Vasco da Gama? 1498 el año. Cabo Tormentoso. Cabo Tormentoso, Cabo de Buena Esperanza, la zona de África. Llegó un poquito más lejos. La isla de Cabo Verde, no, ese estaba ahí al costado de Portugal, ahí al costado de África, no llegó ahí. Mar del Sur, ¿quién es que llegó a Mar del Sur? Vasco Núñez de Balboa, ¿verdad? La isla de Azores, tampoco. En 1498 se da el acontecimiento histórico más importante de Portugal en ese momento. Vasco da Gama llega a Calicut o Calcuta, por ende llega a lo que en realidad es o era, o sea, en realidad era, a nivel geográfico, lo que sería la India. Pues Colón murió diciendo ahora que él creo yo supuestamente que llegó a la India, pero sabemos que hoy a América, ¿verdad? Bueno, siguiente. ¿Qué año se crea el Cabildo de Asunción? ¿Cuándo Asunción es una ciudad? 1541. Sí, señor, excelente. 1541. Cáscara de banana, gente. Este año. Dice, el fuerte Nuestra Señora Asunción se crea en... Ahí sí va a ser 1537 sin problema. Pero dice la pregunta, el fuerte de Nuestra Señora Asunción pasa a ser ciudad después de la implantación del cabildo. Esto ocurrió en 1541. Siguiente. También dimos la clase pasada. En el periodo de exploración y conquista de las Indias, América, se denominaban derroteros a... ¿Qué cosa?
quedan los derroteros. Opción E. Excelente. Ahí justamente los vencidos en batalla. Esa es la cáscara de banana. Ahí no te vas a enojar por eso, ¿verdad? Pero el compañero ahí cayó en la cáscara de banana. Esa es la cáscara de banana. Siguiente. ¿Cuál sería otra opción? Opción A. Esos son los fuertes. Fortalezas fuertes. Sería esta. Las rutas de cabotaje o derroteros. Por eso ustedes han escuchado, ¿verdad? Este marca su nuevo derrotero. Su ruta. Cabotaje sí, profe, pero derrotero no. Sí, por eso te digo, la ruta del derrotero es la industria, la forma en la cual vos hacer una ruta. Justamente en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, está justamente la palabra derrotero. O sea, la ruta que una persona sigue o continua. Siguiente. Acá le voy a poner un poquito menos para que se vea. Ahí está. Hoy hablamos de eso. Inclusive cuando trajo esa nota, la Real Prohibición del 12 de septiembre pensó que a ese le iba a elegir. Alonso Sí, Cabrera. señor. Alonso Cabrera. Él trajo la nota, la Real Prohibición del 12 de septiembre de 1537 o Real Cédula. Bernardino de Cárdenas va a ser un monje, ¿no? Un sacerdote en realidad, que va a estar a favor de los indígenas, va a llegar a ser gobernador. Hernando de Trejo y Sanabria, uno de los más importantes exponentes de la parte colonial paraguaya. Juan de Garay, el que creó las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, y Alonso de Vera de Aragón, o Juan de Vera de Aragón va a ser el último adelantado. Y con este terminamos. Los Payaguáes, y vean su cuadro, entonces si tienen ahí cercano, la pueden ver, es un poquito complicado, ¿verdad? Los Payaguáes, Guaycurú. excelente. Los Guaycurúes, violentos, muy belicosos, muy batalladores. ¿A qué etnia pertenecían los Payaguáes? Excelente, señor. Los Guaycurú. Perfecto. Acá entonces hacemos nuestro examencito y le voy a pasar esto después en el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan eso y puedan ir mirando.